Somos lo que comemos, pero ¿qué comemos? Y lo más importante, ¿cómo decidimos qué es lo que comemos? El mercado y las redes sociales nos inundan cada vez más de productos y mensajes en apariencias saludables, pero no todos lo son. Además, nuestro estilo de vida, el tiempo del que disponemos y los deportes que practicamos influyen directamente en nuestros hábitos alimenticios. Para ayudaros a tomar decisiones más informadas sobre lo que coméis, hoy en Jóvenes de Grupo Cajamar, desde las instalaciones de EDEM en Valencia, vamos a hablar de nutrición. Hablamos de nutrición con una de nuestras jóvenes. Nos acompaña Araceli Valera. Araceli es una apasionada del mundo empresarial, la banca y las ventas. Actualmente se encuentra en cuarto de ADE en EDEM, Escuela de Empresarios, y tras su paso por distintas empresas está realizando prácticas curriculares de grado en Grupo Cajamar. Entre sus talleres realizados destacan el de sostenibilidad, liderazgo o comunicación y ventas. Ha participado en los voluntariados de la Media Maratón y la Maratón y obtuvo el primer premio en el proyecto de IBM en colaboración con EDEM. Madre mía, Araceli, vaya trayectoria. Bienvenida, jóvenes. Muchas gracias. Bueno, con esta trayectoria y además que tienes este conocimiento desde lo que te convierte en joven, ¿tú crees que es complicado comer? Pues comer es una de las preocupaciones más comunes, ¿no?, entre la sociedad actual, puesto que llevar una buena alimentación al final implica un mayor bienestar y además pues una prevención también de las enfermedades, ¿no? Sin embargo, pues comer cada vez es más complicado debido a factores como pueden ser la falta de tiempo, además la disponibilidad de los ultraprocesados y también pues el encarecimiento, ¿no?, de algunos productos como debido a factores como por ejemplo la guerra de Ucrania, ¿no?, que han llegado a muchas familias, ¿no?, a que prescindan de ciertos alimentos, ¿no? Y que además a veces claro, son los más saludables precisamente, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, comer es complicado. Bueno, pues estamos en un contexto en el que lo que estamos viendo es que igual los alimentos más saludables son precisamente los que más cuesta adquirir, claro, y los menos saludables los que tenemos más fácilmente a nuestro alcance. Hemos hablado de precios, hemos hablado de tiempo, pero hay un fenómeno que desde luego creo que también influye muchísimo, que son las redes sociales. No solo los consejos que nos pueden dar pues cualquiera, prácticamente que tenga este altavoz, sino también los cánones de belleza que nos imponen las redes sociales. ¿Cómo ves tú este asunto? Totalmente. Pues las redes sociales tienen quizás un impacto positivo, ¿no?, y también uno negativo, ¿no?, que quizás no se ve tanto. Positivo, puesto que cuando uno ve recetas en Internet o ve alimentos, ¿no?, al final te inspiran, ¿no?, pero quizás a veces está esa parte negativa que no se ve tanto, ¿no?, que es la de sentirnos quizás un poco presionados, ¿no?, por las redes sociales y además pues tampoco un poco inadecuados, ¿no? Entonces es cierto, ¿no?, que existen unos cánones de belleza, pero también es verdad que están haciendo nuevas tendencias, ¿no?, como por ejemplo el body positive, en la que muchas influencers y muchos influencers se están sumando a la aceptación, ¿no?, de la diversidad corporal, así también como el autoestima. Pero es verdad que siguen existiendo, ¿no?, como Marta comentaba, esos cánones de belleza forzados, casi imposibles para muchas personas. Entonces, creo que comer sano es una decisión que tiene que ser informada, ¿no?, por un profesional y un nutricionista, pero también pues uno tiene que tener en cuenta, ¿no?, esa influencia que tienen las redes sociales hoy en día. Vale, pues entonces nos quedamos con esta parte de quizá un poco de los cánones estéticos impuestos, pero que están cambiando gracias a algunos influencers y también a esta mayor cercanía de lo que es la nutrición y nuevas recetas que nos ofrecen las redes sociales. Así que una cara buena y otra mala. Muchísimas gracias, Araceli. A ti. El deporte y la nutrición no pueden ir más de la mano, se exigen mutuamente el uno al otro. Para profundizar en cómo la nutrición y el deporte interaccionan entre sí, tenemos con nosotros a Javi Lara, que es deportista, coach, influencer bajo el nick Cuchi, al igual que su empresa, desde la que se dedica a ayudar a las personas a sentirse más fuertes, tanto física como mentalmente. Bienvenido, Javi. Muchas gracias, Marta. Bueno, pues vamos a hablar de deporte, que además es un mundo muy exigente en sí mismo, y me gustaría entender cómo de importante es la alimentación para un deportista.
Pues a ver, la alimentación es importante en todos los aspectos de nuestra vida, pero sobre todo enfocada en el deporte muchísimo más, porque aparte de que nos va a aportar muchos beneficios a nivel de mejorar las recuperaciones entre sesiones, mejorar nuestro rendimiento, mejorar nuestro estado de ánimo, el descanso. Aplicado al deporte podemos optimizar mucho más el rendimiento a la hora de o bien sea una competición o bien sea una mejora con uno mismo. Al final, esos pequeños factores, la alimentación, junto con otro tipo de factores como por ejemplo el descanso, el nivel de estrés, el día a día, la exposición al sol, todo ese global nos ayuda a mejorar en el deporte. En este caso, la alimentación es muy importante, porque yo como deportista y sobre todo con todos los años de experiencia que tengo trabajando en el sector con clientes y demás, para conseguir resultados, o bien sea con un objetivo estético o a nivel de rendimiento deportivo, es fundamental. Claro, pero una cosa entiendo que será también el deporte de élite y otro quizá un poco el deporte más del día a día, pero sí que yo quizá tengo esta imagen de pues personas como muy centradas o quizá obsesionadas en su nutrición cuando hacen estos deportes de una manera muy exigente. ¿Hasta qué punto condiciona el deporte, la alimentación? ¿Condiciona el estilo de vida? A ver, depende del grado de implicación de la persona y de lo que se quiera... Es que hay una delgada línea ahí entre controlar la alimentación o buscar esa mejora y pasar esa línea y que al final te afecte en el vínculo social, en dejar de hacer cosas por priorizar por esto. Yo, por suerte o desgracia, tuve mi época también de preparación de competición a nivel estético en el tema fitness y me sirvió para sacar muchas conclusiones, tanto a nivel personal, de experiencia, como de aplicable al resto de personas. Entonces, ¿interfiere? Sí. Depende del grado del que tú te lo quieras también tomar. Si quieres ir al 200%, obviamente te perjudica, por así decir, en algunos aspectos de tu vida. Pero claro, al final esto es muy individualizado, cada uno elige el punto, pero sí que es verdad que también un poco el entorno te facilita o te dificulta también mucho las cosas. Lo que tenemos hoy en día, que al final es mucha información y desinformación también a la vez en redes sociales, o incluso personas que pueden ser inspiración, pero a la vez te pueden crear un trastorno por una comparativa constante con lo que tienes en los demás, a nivel estético o a nivel de rendimientos igual. Entonces, es bueno y es malo. Depende también un poquito de cómo se lo tome cada persona, pero sí que tiene una repercusión, yo creo que negativa a nivel entorno. Vale, bueno, vamos a quedarnos también, aquí volvemos de nuevo, tenemos otra vez dos caras de la moneda, así que os animo a que no vayáis al 200% y que os mantengáis siempre pues, en un equilibrio sano y que no os condicione de esta manera y que os permita seguir viviendo de una forma saludable y sobre todo feliz. Muchísimas gracias, Javi. Gracias a ti, Marta. ¿Quién mejor para hablar de nutrición que un nutricionista? Vamos a hablar con Ander Iglesias, que es influencer nutricionista con el alias Comer sin Dramas, desde donde educa a las personas concienciando desde el impacto en nuestra salud y en cómo nos sentimos. Ander, bienvenido a Jóvenes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de las dietas, las omnipresentes dietas. ¿Tú crees que son un fantasma? Yo creo que hay muchas similitudes entre los fantasmas y las dietas, porque el mundo de la alimentación siempre ha estado ligado un poco a leyendas, verdades a medias, mitos. De hecho, gran parte de mi trabajo en las redes pues, se basa un poco en eso, ¿no? En desmentir mitos, en dar información. Y siempre que hablo de algún mito de este tipo, pongo el icono del fantasma, porque es una forma muy visual de decir esto es falso o esto es mentira, es una leyenda, es un mito y te voy a dar más información, ¿no? Para que puedas un poco seguir un poco una teoría en lugar de guiarte por leyendas o el boca a boca. Creo que ahora los jóvenes estamos en un buen punto en el que la nutrición está en auge y tenemos que dejar un poco de lado la cultura de la dieta para el verano, para un poco después de las Navidades. Para momentos pico, ¿no? Eso es, en lugar de estar de forma intermitente haciendo dietas, intentar mejorar un poco nuestra rutina diaria, de forma que podamos vivir de una mejor forma todo el año, en lugar de estar rebotando de una dieta a otra. O sea, tener hábitos saludables en general y que sea parte de nuestro estilo de vida, en lugar de, pues ahora me quedo 2 semanas en el gimnasio a tope y comiendo solo lechuga, ¿no? Eso es, el todo o nada no suele funcionar muy bien, mejor centrarse un poquito en mejorar la rutina y que sea un estilo de vida que se pueda mantener. ¿Algún mito rápido que nos puedas desmentir? Un mito muy común es cosas de la fruta, ¿no? Que la fruta tiene mucho azúcar, que a veces no se puede meter de postre, que no lo metas a partir de X hora de la tarde porque engorda. Y
sin embargo a veces por no comer unas uvas estamos comiendo unas galletas. Al final nos preocupamos mucho por cosas que no tienen mucho sentido, igual para tapar un poquito pues, esos productos que siempre cuesta más quitar porque nos gustan mucho. Bueno, pues ya sabéis, a comer más fruta. En el ámbito de las dietas, aunque desde luego hay que dejarlas de lado, como bien os está recomendando, lo que sí que me gustaría entender es por qué hay tanta diferencia entre unas y otras. O sea, hemos llegado a ver hasta la gente que tiene la paleodieta, que come solo carne cruda. Entonces, ¿por qué hay tantas diferencias? Hay muchas diferencias porque al final también la alimentación pues, bueno, es un campo en el que es un negocio y también pues, está el marketing, está la publicidad, están las tendencias y cada dieta promete un poco lo que no has conseguido con la anterior, llamar un poco la atención. Si yo te digo que tienes que comer más fruta y verdura, salir a caminar, hacer ejercicio, acostarte temprano, eso no suena tan atractivo como, no, quita este alimento y cómelo justo a las 10:15, que con eso vas a conseguir perder los kilos que te sobran, ¿no? Entonces, es muy importante para los jóvenes que no se dejen guiar también por todo lo que ven en Internet, porque hoy en día muchos famosos, pues el famoso de turno ha perdido 10 kilos con esta dieta en 2 semanas, o esta persona está mostrando todas sus comidas, todo lo que come, te incita un poco a copiarlo para ver si de una vez consigues un poquito lo que no has conseguido durante años anteriores. Entonces tenemos que cambiar un poquito eso. Una vez más, lo que hemos dicho antes, intentar quitar las etiquetas de las dietas, la cultura de la dieta, porque al final una alimentación saludable no necesita etiquetas. Podríamos decir que una dieta saludable se basa un poco en comer alimentos frescos, cocinar más, menos productos, menos comida rápida. Pero realmente una dieta saludable no necesita etiquetas ni nombres. Ni tanta planificación tampoco a veces. Otra de las tendencias en cuestión de nutrición que ha surgido en los últimos años y que además lleva consigo mucha investigación científica es la del ayuno intermitente. ¿Qué nos puedes contar de esta nueva enfoque alimenticio frente a la tradicional dieta de 5 comidas al día? Sí, el ayuno básicamente lo que hace es concentrar las comidas en un horario del día, ¿no? Normalmente sacrificando las horas de comer a primera hora del día y haciendo la primera comida a mediodía. Vale. Realmente no es una dieta como tal, no viene acompañada de come estos alimentos o prioriza estos con respecto a otros, sino simplemente una restricción horaria. Lo que tenemos que entender es que siempre lo más importante es qué alimentos comemos, que sean lo más nutritivos posibles, que sean frescos, evitar productos, lo que hemos dicho, y en qué cantidad lo hago. Porque igual en diferentes etapas de mi vida necesito comer un poco más cantidad, un poco menos, depende si soy más activo, si hago más ejercicio, etc. Entonces, ¿qué alimentos como? Lo más importante. ¿En qué cantidad? Lo segundo más importante. Después, no es tan relevante cómo lo divido a lo largo del día. A lo mejor ahora me levanto a las 5 de la mañana, tengo que madrugar mucho y digo, mira, me levanto sin apetito, realmente no voy a desayunar y empezaré mis comidas un poco más adelante. Vale, estoy haciendo un ayuno intermitente casi sin quererlo porque no me apetece desayunar. A lo mejor el año que viene trabajo de tarde, me levanto en otro momento y me apetece desayunar porque tengo apetito. Entonces realmente lo que tenemos que centrarnos es en qué comemos, en qué cantidad y luego repartirlo a lo largo del día en una comida, en 6, en 5 o en 4, va a depender un poco de las circunstancias de cada uno. Pero realmente no hay mucho beneficio si tú coges toda la comida que vas a comer hoy, la pones encima de una mesa, en si lo repartes en 2, 3, 4, a una hora o a otra. Vale. Siempre hay que centrarse en lo importante, que no nos impida ver lo importante, el centrarnos solo en unas horas al día, ¿no? Eso es lo importante. Vale, bueno, pues entonces creo que podemos decir que no hace falta que nos despidamos del desayuno todavía. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Una nutrición saludable no puede entenderse sin una buena salud mental y para entender la relación entre ambos fenómenos tenemos a nuestra siguiente invitada, Beatriz Martínez. Beatriz es psiquiatra infantil y de la adolescencia, coordinadora del Hospital de Día de Adolescentes del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. Además, es profesora del Máster en Trastornos del Comportamiento Alimentario y Obesidad de la Universidad Europea. Beatriz, bienvenida a Jóvenes. Un placer, muchas gracias, Marta. Bueno, pues como vamos a hablar de salud mental, me gustaría entender si la alimentación afecta a la salud mental, pero sobre todo desde el punto de vista de si, oye, quizá la falta o exceso de algún alimento puede generar algún trastorno en nuestro cerebro. Yo creo que hoy en día, como además todos nos hemos sometido a dietas, ¿no? Habremos experimentado este hecho que además se dice así coloquialmente, ¿no? Esta dieta está como insoportable. A veces los estados carenciales, las restricciones de alimentación pueden generar pues, ánimos un poco diferentes, ¿no? A los que tendríamos si mantuviéramos unos ritmos nutricionales estables. Esto que opera de esa manera tan a veces anecdótica y banal en cada uno de nosotros, porque muchas veces tampoco somos capaces, ¿no? de mantener esas dietas en el tiempo de forma prolongada,
si se convierten en hábitos que mantenemos, incluso dentro a veces de contextos de trastornos mentales, como pueden ser los trastornos de la conducta alimentaria, pueden generar alteraciones en nuestra psicopatología, ¿no? Desde estados depresivos, estados de ansiedad, conductas de tinte obsesivo, donde a veces los pacientes, porque ya son pacientes afectos de estas patologías, pues tienen problemas para hacer una vida normalizada, puesto que esto les limita, ¿no? la vida social. Imagínate lo que es no poder comer determinados alimentos, ¿no? De cara a tu funcionalidad, el ir a eventos sociales, en el trabajo, las excusas que tienes que dar para los más jovencitos, en el colegio, en el instituto, no poder quedarte a comedor. Todas esas, digamos, disrupciones de la dieta o conductas estrictas con la dieta, con la alimentación y, por supuesto, las restricciones de según qué alimentos, pues pueden alterar nuestro ánimo y, como no, nuestra salud mental. Claro, o sea, al final es que dices, a veces es anecdótico, pero es que no, yo siempre lo digo, yo soy como un bebé, cuando no duermo o no como, tengo falta de alimento, vamos, me vuelvo loca. Entonces entiendo que pues llevar esto al extremo al final sí que puede tener un impacto pues psicológico, por decirlo de alguna manera. Lo has comentado un poco por encima, pero me gustaría profundizar en cómo estos comportamientos estrictos influyen en la psicología a largo plazo y también pues no sé qué se puede hacer para prevenir. Claro, yo creo que al final, bueno, pues en esto de las culturas de la dieta, todo el mundo tiene derecho a cambiar su corporalidad si siente, ¿no? O incluso cuando está en estados patológicos, pues de sobrepeso, de obesidad, hacer pues determinados estilos alimentarios que nos pudieran ayudar a mantener un peso pues más bajo dentro de unos cánones estéticos normativos, pero el problema es cómo perdemos ese peso, ¿no? A veces hay campañas de obesidad infantil, ahora muchísimo, puesto que España además encabeza los primeros puestos de obesidad infantil en Europa y eso está bien, pero claro, si tú al final a una persona que está perdiendo peso solo la felicitas por perder peso y no controlas cómo está perdiendo ese peso, pues puede caer en otro tipo de problemas que también son muy graves, ¿no? Como son los trastornos de la conducta alimentaria. Los que nos dedicamos a esto siempre abogamos porque las campañas de prevención de la obesidad deberían de ir la mano de esas campañas de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria, porque claro, no es infrecuente que lleguen pacientes a unidades como la nuestra que vienen de sobrepeso o incluso de obesidades y pesos ya más extremos por encima de lo saludable, que han sido muy felicitados y ¿no? el entorno lo que te devuelve es que te estás poniendo guapísima, que te estás poniendo estupendo, que lo estás haciendo fenomenal, llevando unos estilos restrictivos que no son para nada saludables, ¿no? Entonces no nos olvidemos que aunque a lo mejor esos pacientes tengan un peso normativo, tengan un peso saludable, esa pérdida de esa forma patológica insana y excesiva también es un problema que puede afectar a un montón de sistemas del cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esas campañas de prevención de la obesidad deberían de ir la mano de esas otras campañas que necesitamos, que yo creo que cada vez también hay más conciencia social, que son los trastornos de la conducta alimentaria, para que no caigamos, ¿no? en pasar de un extremo al otro. Qué interesante esta parte de que quizá no se ve este fenómeno de estar felicitando a alguien por estar haciendo algo insano, porque en apariencia parece claro. Sano. Así que nada, ya sabéis, quedaros con esta parte, que alguien esté perdiendo peso no es sinónimo de que esté llevando una vida más saludable. Muchísimas gracias, Bea. Nada, Marta, un placer. Y llegamos a la parte de la tertulia en la que vamos a explorar todos los temas que se nos han quedado en el tintero. ¿Qué es el real fooding? ¿Sirven de verdad las aplicaciones que utilizamos para monitorizar los alimentos? ¿Y qué pasó con aquello de aprender a cocinar pan durante la pandemia? Vamos a profundizar en todo esto de nuevo con nuestros 4 invitados de hoy. Ander, Araceli, Javi y Beatriz. Bienvenidos. Bueno, pues vamos a empezar con, yo creo que con este término, o sea, este fenómeno de los conceptos, porque además yo misma confieso que he sido víctima del marketing nutricional en alguna ocasión y que he acabado comprando cosas que luego cuando las he analizado en profundidad resulta que no eran más saludables. Entonces, bueno, pues tenemos, por ejemplo, lo orgánico, lo natural, stevia, integral, sin azúcar, ecológico, real food, casero. Estoy mezclando términos, sé que unos son mejores, sé que otros son peores, pero me gustaría entender qué significan, hasta qué punto es legal usarlos. Yo creo que aquí, si te parece, Ander, empezamos contigo. Como experto en nutrición, seguro que tienes una panorámica mejor. Ok. Lo primero, que una buena alimentación tampoco requiere etiquetas, ¿no? Entonces, una buena forma de hacer la compra siempre es ir al producto fresco, en el que no tengo que andar con una lupa mirando la letra pequeña o interpretando cosas que quizás no sé interpretar porque no tengo información.
muchos productos pueden estar a veces camuflados con lo que parece un buen producto y luego pues lleva pues el típico aceite de palma, mucha cantidad de azúcar, mucha grasa saturada. Entonces a veces la mejor forma, ir a tiro fijo, es coger siempre lo fresco y cocinarlo tú. Cuando no es posible, pues tenemos que aprender un poco a interpretar esos reclamos. Como dices, hay muchos muy diferentes y ahora los más modernos, los más de moda. Antes eran los light, que empezaron a aparecer los envases rosas y tirábamos un poco más a lo sin grasa. Ahora lo alto en proteínas. En fin, son tendencias que también la industria alimentaria utiliza para vender un poco más, pero podemos tratar alguno en profundidad si queréis, pero básicamente es intentar centrarse en comprar menos productos, cocinar más, un acierto seguro, y yo empezaría por ahí. Además es que un pimiento es un pimiento, es que no tiene más, una manzana es una manzana. Y a nivel de marketing, de los que yo también, por ejemplo, he sido víctima, me gustaría, por ejemplo, compartir el caso de unas conocidas patatas fritas que se llaman artesanas, o eso dicen, pero si os fijáis en el paquete, no pone artesanas, pone artesancis. Os animo a ir a la tienda y a mirarlo, de verdad, que pone patatas artesancis, porque no pueden decir que son artesanas, efectivamente. Otro fenómeno que se está dando mucho es el del real fooding, más allá de lo que es las etiquetas. ¿Habéis tenido vosotros alguna experiencia con el real fooding que nos podáis compartir? Hombre, yo lo que creo que no hay nada en sí mismo como malo, ¿no? En plan filosofía, si uno decide cuidarse más y, bueno, pues este tipo, incluso pues que uno pueda tener, ¿no? Como te ha pasado a ti, pues alguna afilia hacia alguno de estos productos. El problema viene cuando ya no puedes hacer otra cosa, ¿no? Yo creo que cuando uno tiende a hacerse como muy rígido, ¿no? Y al final solo puede tomar real food, con lo cual no puedes ir fuera de casa, no puedes en un momento determinado pues en una máquina de vending tomarte un producto que esté pues ya procesado, porque claro, eso va en contra de tu filosofía. Al final eso puede generar cambios en tus hábitos de vida que acaban alterando pues lo que sería una vida normalizada y funcional. Entonces, todas estas tendencias llevadas al extremo tienen riesgo de que se puedan convertir en una patología y de hecho no es infrecuente que lleguen a consulta pues pacientes con trastornos de alimentación que vienen previamente de esas tendencias, de no saber manejar esas filosofías en lo que es una vida ordenada, sobre todo en población vulnerable, como puede ser, por ejemplo, la gente más jovencita, ¿no? Todos los adolescentes tienden a polarizarse en muchas cosas, tanto en el consumo de tecnologías, como en la alimentación, como en los amigos, ¿no? Eres el amigo del alma y esto vas a tope, pues pasa lo mismo con según qué en filosofías. Entonces, digamos, cerebros vulnerables que además puedan tener tendencia a generar patología mental, pues a estas filosofías pueden ser la primera piedra donde se va a sentar un problema pues muy grande posterior. Araceli, tú como representante del colectivo joven, ¿has convivido alguna vez con alguna situación así, con tener algún amigo que realmente deja de hacer alguna actividad de ocio por una restricción alimenticia? Sí, tengo amigos que han dejado de salir de fiesta, que han dejado de tomar también ciertos alimentos, ¿no? Pero creo que existe un problema, ¿no? Cuando al final esos cambios afectan también a tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, quizás hay una ligera línea, ¿no? Entre comer sano, ¿no? y obsesionarse, ¿no? Justo era algo que hemos estado comentando en la entrevista con Javi, que de hecho eso, en el mundo del deporte, obviamente cuando haces deporte de alto rendimiento sí que requiere una dieta específica, pero cómo encontramos ese equilibrio entre tener una dieta que nos ayude a tener ese rendimiento, pero sin volvernos locos ni cambiar tanto nuestro ocio y nuestras relaciones. A ver, en primer lugar, si no tenemos la solvencia para autogestionarnos nosotros, es ponerse en manos de un profesional siempre, porque al final la mejor inversión es invertir en uno mismo, en salud, calidad de vida y en derivarlo a un profesional. Partiendo de esa base es no querer empezar la casa por el tejado o no querer pasar de 0 a 100 sin un proceso de adaptación, de aprendizaje y algo progresivo. Al final, cuando queremos hacer, como ha comentado antes Ander también con el tema de la selección de los alimentos, llevo una desestructuración nutricional, tengo una vida totalmente sedentaria y de repente a corto plazo quiero pasar a ser el campeón del mundo de 100 metros en pista o cualquier cosa así sin tener un proceso de adaptación, bueno, en este caso a lo mejor una carrera, cualquier cosa, una carrera, una mejora estética, claro. Cualquier punto. Entonces, claro, o sea, coger la información que tenemos también en internet, redes sociales, en el entorno un poco divulgativo de esta información, con pinzas, porque hay mucha información y a la vez desinformación, y no querer tampoco pasar de un extremo al otro de la nada, porque al final eso no te genera una sostenibilidad y no te genera una adherencia en el tiempo. Entonces es mejor hacer las cosas bien, pero ser mucho más flexible y al final esa flexibilidad te va a dar un equilibrio que a largo plazo te va a ayudar a
tener tu entorno social, a ser sostenible en el tiempo y a conseguir los resultados, sean cuales sean. Y sobre todo eso, a mantener, a convertir en hábitos estas pautas que al final son más sanas. Has hablado justo de información, de desinformación y del entorno digital. Han surgido muchas aplicaciones. Hay algunas que pues, te permiten, por ejemplo, escanear el producto para ver si es sano o si no lo es. Yo no sé cómo de eficaces son, si son reales o no. Supongo que también hay aplicaciones para medir tipos de dietas o de deportes. ¿Qué opináis un poco en general de estas aplicaciones? ¿Funcionan? ¿Qué recomendación dais? Tú, por ejemplo, me acabas de decir, pues ponte en manos de un profesional. ¿Habría alguna app que es capaz de sustituir a este profesional? A ver, al final las aplicaciones entiendo que vienen también derivadas de un profesional o un equipo o no, en este caso sí también, porque al final el marketing, como ha dicho también antes Ander, es muy dañino y a lo mejor esa aplicación subliminalmente lo que te hace es inducirte a la compra de esa selección de alimentos que se han tachado ya como buenos, regulares o malos. Igualmente, la industria alimentaria juega mucho con el límite de la legislación y de la forma de comunicar en los alimentos, pues eso, con los colores, con los símbolos bien grandes llamándote la atención, eso es, con características de sin, integral, tal. Entonces, claro, al final todo eso te induce a dejarte llevar por ahí, por esa parte. Pero sí que es verdad que hay también herramientas muy buenas que te facilitan mucho el trabajo, pero al final lo que yo digo, está bien monitorizar y llevar un control de las cosas, pero sin pasar la delgada línea de un control a una obsesión o algo que te pueda interferir en tu vida cotidiana. Vale. Quiero explorar, por un lado, esta línea entre el control y la obsesión, y también quiero ver si realmente tenemos alguna aplicación que tú conozcas, Ander, que eres experto en nutricionista, que digas, pues mira, esta está bien, o pues mira, no, son todas, al final todas tienen su parte de bluff. El tema de la línea entre la obsesión y no, eso está un poco en todos nuestros ámbitos. El obsesionado al trabajo, que mete muchas horas extra, trabaja los fines de semana. ¿Cuál es la delgada línea, ¿no? ¿Cómo te posicionas hacia un lado o hacia el otro? Es muy difícil determinarlo y, como ha dicho Beatriz, ahora nos encontramos con que sobre todo los jóvenes están muy expuestos a bandos. Y nos gusta el sentido de pertenencia a un bando, porque mi bando es el que come esto, o hace una dieta keto, o una dieta paleo, o mi bando es el que hace crossfit y estamos enfrentados los que hacemos crossfit contra los que hacen otro deporte, o los que hacen pádel contra el fútbol, baloncesto. Siempre ha habido esos bandos, ¿no? Y ahora vemos, sobre todo en redes, que es más fácil encontrar a gente pues de tu mismo bando. Y eso al final a veces te abstrae un poco, te deja un poco en tu burbuja y te impide ver otras cosas o las cosas de otra manera. O sea, la polarización al final es mala en nutrición y en cualquier otra Exacto. cosa. Al final muchas veces se basa todo en aplicar un poco el sentido común. Si yo no voy a currar 18 horas al día y trabajar más, a veces no es ser más eficiente ni sacar más trabajo adelante, porque también tengo que descansar, también tengo que dedicar tiempo a mi familia, a otros hobbies, pues aquí también se trata de encontrar un equilibrio. Si bien tengo que intentar comer lo mejor posible, porque cada elección que hago es importante, y si yo ahora me como una manzana, dejo de comer otra cosa, ¿no? Dejo de comerme unas galletas. Al final, cada elección que hago automáticamente me hace no hacer otra. Pero nadie espera que lo hagas siempre perfecto. Entonces, sabiendo que cada elección importa, intenta tomar las mejores decisiones la mayor parte del tiempo. Yo creo que se basa un poco en eso. Y con respecto a las aplicaciones, pueden ayudar. Hay muchas muy distintas, es difícil conocerlas todas y es un poco pan para hoy, hambre para mañana, porque lo ideal es que la gente tenga educación nutricional suficiente como para saber un poco por su cuenta, interpretar las cosas sin depender de una app, ¿no? Porque hoy eres dependiente de una app, lo ideal sería acudir a un profesional. Por supuesto. O sea, ¿qué te voy a contar yo? Que vengan donde mí y les ayudaré. Pero eso es un desembolso económico y lo ideal es tratar a una persona desde todos los campos y que tenga el apoyo de una psicóloga, un psicólogo, un fisio, un entrenador, un nutricionista, todo al mismo tiempo. Ese es el mundo ideal. Pero ese escenario pues no siempre se da. Entonces hay aplicaciones que te pueden ayudar en parte si sabes interpretarlas o tienes una pequeña base, pero creo que más que las aplicaciones deberíamos centrarnos un poco en que la gente tenga más educación nutricional, ¿no? Que aprenda sobre algo con lo que se relaciona todos los días, varias veces al día, que es la comida. Claro, pero el huevo, la gallina, otra vez. Es como, no te vayas a la aplicación si no tienes formación. ¿Cómo? ¿Cómo se da el paso de antes? ¿Cómo nos formamos para saber todo eso? Es que esto es como comparar llamo a un chapuzas a mi casa o me veo un tutorial de YouTube. ¿Me voy a poner yo a meterle mano al baño o a una tubería si no sé nada de fontanería? Pues es que es difícil de escribir o hacer una guía que sirva para todo el mundo y tú tienes que tirar por aquí, tú tienes que tirar por allá. Poco a poco la gente tiene cada vez más información
Ya hasta, no sé, mis padres, que son personas jubiladas, saben un poco pues qué alimentos sí, cuáles no, cuáles son de proteína, cuáles son de cuál. Entonces, es bueno que hay un boom, ¿no?, de información. Esto lo ideal sería desde el colegio, desde edades tempranas, empezar con educación, incluir a nutricionistas, expertos, profesionales de la salud en pues, los centros de salud, en el hospital, en el ambulatorio, etcétera. Pero bueno, eso es una carrera muy larga. Las aplicaciones, al final estás siendo un poco esclavo de algo, de un tercero que no sabe si esta aplicación, yo te digo que hoy está bien y alguien ve este vídeo dentro de 6 meses, ¿cómo me hago yo responsable de si esa aplicación no ha cambiado? Tiene un algoritmo que puntúa de una forma o de otra. Tiene unos intereses comerciales detrás, no sabemos quién las ha creado. Es muy difícil recomendar algo que no has hecho tú mismo. Entonces es un dilema aparte. A veces pueden ayudar y otras veces, pues a lo mejor, pues engañar, igual que los reclamos que encontramos en los envases. Falta contexto. O sea, el tema de las aplicaciones de estas del tracking es que falta contexto. Porque claro, estabas hablando, ¿no?, de hacer una elección, otra elección, que eso evidentemente es lógico y normal, pero también a veces etiquetar un alimento como malo, habría que ver cuánto de malo es, porque si tú comes pimientos todos los días y solo comes pimiento, por mucho que el pimiento sea un alimento no procesado y natural, evidentemente no te va a ir bien, porque vas a tener estados carenciales por comer solo un tipo de alimento. Y a lo mejor si una vez al mes te tomas en lo que vas de la universidad a la parada de autobús una bolsa de tus artesancis, pues quizá tampoco pase nada, ¿no? Entonces, al final estamos tendiendo un poco a hablar de alimentos sanos o saludables y alimentos que no lo son, y nos falta mucho contexto, ¿no? El otro día me venía en consulta una mamá totalmente escandalizada porque en el colegio de su hija habían hecho un mural donde había una silueta de un chico pues, con un cuerpo así atlético y tal, lleno de todo alimentos, ¿no? Pues frutas, verduras, carnes, ¿no?, de una manera cruda, ¿no?, neutra, y al lado una silueta de un chico obesito todo lleno de pizza, helados, chocolatina, ¿no? Y digo, madre mía, o sea, esto que parecía una buena idea se convierte en algo terrible, porque ya estás diciendo que el gordito de la clase es que se harta artesancis y que el otro solamente come lo otro, ¿no? Entonces, eso del bueno y lo malo nos falta mucho contexto. Entonces, yo creo que desde la base, que por supuesto es la escuela, contando con un asesoramiento adecuado, porque claro, eso que puede ser una buena idea se convierte en algo que hasta puede ser, ¿no?, semilla de empezar una cosa escolar hacia alguien, deberíamos de incluir a profesionales que sepan pues, a la hora de hacer esas campañas. También en los hospitales, porque falta la figura del nutricionista, por ejemplo, a nivel de la salud pública, pues como falta a veces mucho apoyo a la salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que al final, de una forma, ¿no?, integral e intersectorial es cuando se consigue el equilibrio, ¿no? Y para eso tiene que haber campañas que estén muy bien pensadas desde todos los flancos, no solamente desde el punto de vista comercial, porque claro, no nos olvidemos que todas esas apps o de estas campañas que hacen pues algunas empresas privadas que tienen sus propios intereses, pues están muy sesgadas porque hay un interés comercial detrás, ¿no? Y es lo que dices, por la aplicación que parece buena y que te la dan gratuita, ¿no?, y con un fondo a lo mejor una subvención que ha habido pública y demás, dentro de 6 meses, pues ya no cumple esa función, ¿no?, de conciencia social y de servicio social. Entonces, creo que es muy importante el contexto y huir mucho de esas etiquetas de sano y no sano y abogar por un contexto pues también que pueda ser flexible, ¿no? Y que si te tomas una bolsa de patatas un día, pues que no sientas que estás, digamos, traicionándote, ¿no?, a tu salud. Haciendo un pecado, claro. Araceli, como representante de nuevo de los jóvenes, tú estás entre tu comunidad, ves el uso de estas aplicaciones, ¿crees que la gente está formada? ¿Dónde crees que están las mayores dudas que tienes? Pues yo veo aplicaciones, ¿no?, que quizás puedan ayudar un poco a la planificación un poco de los alimentos, ¿no?, que quizás a veces es muy importante, ¿no?, sobre todo pues, por lo que hablábamos un poco antes de la falta de tiempo, ¿no? Pero también veo mucho que entre los jóvenes, ¿no?, se marcan un poco objetivos poco realistas, ¿no? Porque al final las aplicaciones te preguntan ¿cuánto peso quieres perder? ¿En cuánto tiempo? Entonces al final son dietas totalmente... Ligadas a un objetivo estético igual, ¿no? Claro, ligadas a un objetivo estético que al final pues a veces es casi inalcanzable o muy perjudicial para la salud, ¿no? Y a largo plazo... Yo podría poner quiero perder 20 kilos en 2 semanas y la app me hace un plan que básicamente sería mátate de hambre porque no hay otra opción. O sea, ¿eso pasa? O sea, hay aplicaciones... No sé si te da un intervalo de tiempo. Vale. Quizás te da una estimación y te dice, bueno, esto, hasta qué punto te genera un déficit más o menos agresivo, no lo sé. No es como... Lo que hay que entender es que no hay atajos. Tú no te puedes sacar un título universitario y un máster en 6 meses, tampoco vas a poder revertir en 6 semanas lo que has hecho durante los últimos 10 años, ¿no? Totalmente, muy buena analogía. Y en el lado de las dudas, tú ves que, porque yo creo que ahora mismo la juventud lo que tienes está más empoderada que nunca a nivel de acceso a la información. ¿Crees que realmente existen, sé que es difícil generalizar, pero que los jóvenes tienen dudas sobre esta alimentación o están muy perdidos?
Yo creo que sí que existe mucha información, ¿no? Y que al final pues cada vez nacen más influencers, ¿no? Que promueven pues estilos de vida saludable, ¿no? Pero también pienso que también han nacido nuevas dietas, ¿no? Por ejemplo, ahora la de los batidos, ¿no? Que generan un poco, ¿no? Como que te lo venden un poco, como que vas a perder muchísimo peso, quizás al corto plazo sí, pero al final a largo plazo pues te producen ese efecto rebote, ¿no? Además es que, claro, bueno, es que ya lo estábamos hablando antes en las entrevistas, que es que el concepto dieta casi que lo tenemos que desterrar, pero una duda que sí que me ha surgido cuando estabais comentando antes de lo que es una dieta, lo que impacta en el estilo de vida y en la limitación en el ocio, se me ocurre, por ejemplo, pensar en la dieta vegana y vegetariana, que son dietas, si las haces bien y con todos los complementos que tienes, son dietas buenas, pero claro, para un vegetariano o un vegano hacer determinadas actividades de ocio puede ser muy complicado. Yo soy de Albacete, allí se come mucho cerdo, tengo una amiga vegetariana y cada vez que nos vamos a cenar solo puede pedir patata cocida, porque es que no hay nada más en el menú. Entonces, pues no sé qué tipo de recomendación hacéis para a la hora de, o incluso una persona que tiene una intolerancia alimenticia como puede ser una celiaquía, que lo bueno es que ya cada vez está también más asentado, pero no sé qué recomendación hacéis tanto a título individual como de sociedad para pues que esta gente que está haciendo dietas que realmente son buenas, son dietas, o sea, no sé si es correcto incluso que llame vegetarianismo, veganismo una dieta. O alimentación vegana o alimentación... Sí. Vale, pues que practican estas cosas para que no tengan que sentirse limitados en su ocio. No sé si tenéis alguna recomendación ahí. En mi opinión, las limitaciones son las mismas de siempre, pero con otra cara, ¿no? Si antes no te gustaba beber y vivías en un pueblo y todo el mundo va al bar del pueblo a beber y a jugar al mus y a ti no te gusta jugar al mus, eres un excluido, ¿no? Lo mismo con el alcohol. Pues ahora hay otras tendencias más modernas y entre ellas distintos tipos de alimentación. Hay un incremento de alergias o intolerancias nutricionales. Si vives, por ejemplo, en una gran ciudad, tienes mucha oferta. Puedo ir a un vegetariano, puedo ir a un tal. Si estás en un pueblo, estás más limitado. Al final cada uno tiene que torear un poco con las elecciones que hace, ya sea por ética, por salud o por qué lo hace, ¿no? Entonces, a veces no hay un tip para poder comer fuera de casa, depende a dónde vayas. Es que a veces no es sencillo por eso, porque no parte de ti la elección. Sobre todo los más afectados suelen ser los que tienen algún tipo de intolerancia o una alergia, que es peor, porque una alergia sí puede llegar a causar un problema más grave, ¿no? Y recientemente murió una persona porque tenía alergia a las proteínas de la leche, había tomado un café que tenía algo de leche y tal. Entonces es mucho más peligroso que una intolerancia que te puede dar un síntoma pues, de tener una diarrea o lo que sea, ¿no? Algo más físico. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí porque a veces la industria no está adaptada. Y vas a un restaurante y tienes un cumpleaños con 20 personas, hay un niño o una niña que no puede comer pan o no puede comer tal y pues la propia industria aún igual no está muy preparada para unos problemas que están emergiendo en mayor cantidad desde hace relativamente poco. No saben lo que es, ¿no? Eso aquí no lo tenemos. Eso es sin gluten aquí, mira, aquí no somos tan modernos. O son respuestas les pilla como muy lejos aún, ¿no? Como muy verde. Bueno, pues desde Jóvenes instamos a toda la industria y a la hostelería a que se tomen más en serio sobre todo las alergias alimentarias porque pueden acabar en casos como este, pero no nos vamos a poner tan negativos. ¿Tenemos algún tip? Tanto, igual no para ya la gente que tiene estas restricciones por unas dietas o unos estilos alimentarios buenos, como podrían ser, sino también para los que les rodean. Porque esto lo estamos viendo precisamente mucho en el caso del alcohol, ¿no? Alguien no bebe y se le plantea madre mía, tú eres el raro. ¿Cómo podemos animar a la gente que es la que convive con estas personas que tienen un estilo de vida saludable a que no les estigmaticen y a que apoyen y les ayuden a mantener este estilo de vida saludable? No sé si tenéis, Araceli, por ejemplo, algún consejo dentro de la experiencia que hayas podido tener tú. Pues quizás también, pues ahora también están surgiendo, ¿no?, nuevos restaurantes, ¿no?, que también pues instan un poco a productos frescos, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, el caso de Veggie, ¿no?, que ahora es un restaurante que pues está teniendo mucho alcance, ¿no?, en los jóvenes. Entonces, quizás también un poco, ¿no?, pues también no solo centrarnos, ¿no? Quizás a veces las celebraciones o los encuentros se hacen pues comiendo o bebiendo, ¿no? Entonces quizás también pues intentando, ¿no?, en tu grupo de amigos, ¿no?, intentando hacer otro tipo de actividades, ¿no?, que no incumban pues solo vamos a quedar para tomarnos algo, sino vamos a quedar pues para dar un paseo por la playa o vamos a quedar para ir al cine, sino
quizás también por un poco promover, ¿no?, esos estilos de vida. Muy interesante. Es verdad que aquí, sobre todo en España, nos encanta hacerlo todo alrededor de la comida y la bebida, y a veces se nos olvida que podemos hacer un montón de cosas que no lo requieren. Me ha gustado mucho esa respuesta. Bea, antes estabas hablando, y que lo comentaba Javi también, de lo que es la necesidad de la formación y la educación de la alimentación, y habéis mencionado los hospitales y los médicos también, estos entornos, pero yo sé que todavía en los entornos hospitalarios y médicos se recomiendan dietas que, por ejemplo, incluyen un desayuno de galletas María, que es lo más insano, y esto es una realidad. No sé aquí vosotros como profesionales, tanto del deporte y la nutrición como de la medicina, pues ¿qué opináis de estas situaciones? Porque estamos apelando a que los jóvenes coman mejor y son las propias entidades de la salud las que nos meten estas dietas. O sea, yo lo que creo es que los profesionales se tienen que actualizar, pero como en cualquier otra cosa, ¿no? Igual que uno se estudia la última guía de antimicrobianos, ¿no?, si se dedica a las infecciosas, o de los fármacos, pues los psicofármacos en mi caso, ¿no?, o otro tipo de tratamientos. Creo que debemos de actualizarnos bueno, pues igual que se actualiza la educación, ¿no? Igual que sabemos ahora pues que debemos promover la lactancia materna, ¿no? Y en mi época a mi madre le decían, pues mire, dele a su hijo un biberón que tampoco pasa nada, ¿no? Y nadie hacía por intentar que las mujeres pudieran hacer una crianza, ¿no?, desde decisiones tomadas que además son más saludables. Esto es un poco lo mismo. Quizás la nutrición durante mucho tiempo pues ha estado un poco ahí como que es algo más, ¿no? Como que no fuera el eje de lo que son los cuidados para la salud. Tenemos claro que los cuidados, de los cambios en el estilo de vida generan muchos cambios también a nivel salud, ¿no? El ejercicio genera, pues, desde protección cardiovascular hasta es de los cambios que uno puede hacer en el estilo de vida que tiene más impacto en la salud mental. Sí. Entonces, ¿por qué no en otras patologías? Yo creo que los profesionales de salud, hablo desde la enfermería, la medicina, deben de hacer lo mismo. Y estaría bien que para eso también pudiéramos contar con especialistas del campo de la nutrición, como ocurre en otros países. Entonces, de esa manera pudiéramos trabajar de una manera pues más multidisciplinar, donde cada uno también, digamos, que tendría la responsabilidad sobre esa parte, ¿no?, de los cuidados del paciente, y todos podríamos aprender, pues como pasa en los equipos de los hospitales en relación a otras cosas, ¿no? Claro. Pues tú le preguntas al del laboratorio cuando tienes dudas, la enfermera se encarga de otras cosas, el profesional de oncología hace su parte y yo como psiquiatra pues la mía, y entre todos aprendemos de todos. Es difícil que eso pase porque al final, como no están esos profesionales dentro de los equipos, pasa por un poco un interés personal que uno haga, ¿no?, por formarse en ese campo, que no suele ser el más atractivo de la medicina, puesto que si tú eres oncólogo, pues quizás no te vas a actualizar en nutrición, te actualizarás sobre tu campo, que es lo primero que vas a necesitar en tu día a día. Entonces yo creo que al final el sistema aboga de esas carencias porque falta esa pata en el equipo. No, además es que, o sea, yo cuando yo era pequeña, creo que la recomendación era que no se podían comer más de 2 huevos a la semana, porque daban colesterol. Ahora yo pues igual que me puedo comer 14 perfectamente. Hablando de esos mitos, porque además has mencionado el tema del deporte y también me gustaría entrar ahí. ¿Qué mitos hay en el deporte, en el ámbito alimenticio? Porque yo, que no soy muy deportista, como se me ve a simple vista, por ejemplo, sí que tengo este estereotipo metido de gente muy deportista que solo come arroz con pollo. ¿Esto es una realidad? Y si es una realidad sana. Es una realidad porque el mensaje está. O sea, el mensaje, al igual que ha comentado, por ejemplo, antes Ander, de la fruta a partir de una franja horaria ya no se puede ingerir. Al final se satanizan ciertos alimentos o ciertos hábitos o conductas que se transmiten en un mensaje o en un entorno equivocado, y la gente, en vez de reeducarse o intentar aprender o falsificar, o sea, desmitificar eso, nos dejamos llevar un poco pues, por lo que nos vamos viendo por ahí, lo que nos cuentan o lo que la gente tiene interiorizado, pero no es capaz de soltar todo y decir, pues venga, quiero volver a aprender y tal. Pero sí que es verdad que la gente, a mí me pasa mucho, sobre todo con clientes que te vienen con o sea, al final siempre hay un estereotipo o varios, pero siempre es lo mismo, y vienen con un pensamiento, con unas ideas muy fijas, y al final tú intentas transmitir un mensaje mucho más genérico, no, igual que hemos hablado antes de no mencionar la palabra dieta, porque al final la gente automáticamente es como que el concepto de dieta es morirte de hambre, en vez de algo un poquito más global, de alimentación general. Pues con el deporte pasa un poco lo mismo. Al final, quiero desarrollar masa muscular, tengo que comerme un pollo y 1 kilo de arroz todos los días, y no me salgo de ese estándar de alimentos. Es que es muy complicado. Entonces,
al final, lo que hemos comentado antes, cada uno en su ámbito como profesional, lo que tenemos que hacer es intentar divulgar o transmitir un mensaje más genérico para que la gente intente aprender, tenga esa solvencia para ellos mismos poder desenvolverse y no depender tanto ni de aplicaciones ni de algo pautado en un papel 100%, sino que partiendo de la base de ser flexible y disfrutar de cada momento, tener la capacidad para elegir y decir, vale, por dentro de un estándar yo sé que puedo tomar la selección de esto y de esto. Un poquito con lo que has comentado también del ámbito de la salud y de los especialistas en la salud, en el deporte también pasa un poquito igual. Yo, por ejemplo, me pongo siempre en el punto de vista del tema del funcionario, policía, guardia civil, bomberos, etcétera. Al final yo creo que para que la gente tenga ese reciclaje constante en su profesión, o sea, estableces una obligatoriedad de decir, o cada X hay que hacer un reciclaje, o las personas no tienen, o una mínima parte, no tienen esa capacidad de decir, pues voy a estar reciclándome continuamente, intentando aprender, mejorar. Entonces, no, eso no se va a hacer, pero si lo hicieran sería, o bien estableces un estándar de obligatoriedad cada X, un reciclaje, y si no lo apruebas, pues pones en riesgo tu profesión, tu salario, o como lo quieran hacer, porque igual en el ámbito del deporte pasa un poco lo mismo. Un guardia civil que se sacó el título hace 20 años y tiene que echar a correta de una persona y tiene 70 kilos de peso, 80, 90, 100 o un porcentaje de grasa visceral muy elevado, igual ya no solo por si tiene que salir a hacer una persecución, sino por su salud propia, que al final estás poniendo en riesgo tu salud cardiovascular, o sea, es un poco así. Y en el área de los mitos de la alimentación asociada al deporte, un poco más de élite, un deporte más, es que no quiero decir extremo, o sea, quiero decir un deporte, digamos, intensivo. Sí. Como, claro, al final sí que hay que hacer una selección de lo que se come frente a la idea de que hay que comer de todo, que eso es lo saludable. Entonces, ¿cómo se puede quitar realmente alimentos de la dieta? O sea, la dieta deportista de alto rendimiento te está eliminando alimentos, y cómo se decide cuáles se quitan. A ver, bueno, aquí igual Ander puede hacer un refuerzo un poquito más específico en la parte de la nutrición. Yo, aplicado a la parte de deporte, ¿vale? Sobre todo en el tema de lo que me dedico, que es rendimiento y larga distancia, sí que es verdad que haces una selección, no una restricción de alimentos, sino una selección de alimentos que te pueden aportar de una manera más específica los nutrientes que necesitas, o te pueden ayudar a mejorar el rendimiento para esa actividad en concreto. Pero no es eliminar o restringir alimentos, sino hacer una selección específica en base a ese objetivo. Dentro de ese estándar, a nivel un poco más alto rendimiento o competición, como hemos hablado, si tú te vas un poquito más atrás a nivel mejora del estado físico, una mejora de composición corporal o un objetivo no tan élite, el abanico también es mucho más amplio. O si tú quieres hacer una preparación un poquito más específica para una carrera, un reto deportivo o un objetivo más que tengas específico, sí que es verdad que te viene mejor elegir una selección de alimentos que te hagan un poco afinar más de cara a ese objetivo. Por ejemplo, si tú quieres hacer una marca personal en una distancia específica, si tú haces un plan nutricional específico con un déficit controlado y una serie de alimentos que te puedan ayudar a mejorar el rendimiento, a recuperar entre sesiones y a afinar un poquito, a bajar el peso, que al final te va a ayudar a conseguir rápido, ese objetivo, o sea, te ayuda, pero no a nivel genérico el decir esto es bueno, esto es malo. Vale. A ver, me ha gustado mucho el déficit controlado, ese término que has utilizado, Ander, por alusiones y por experiencia. Nutrición en la élite deportiva, y realmente se pueden quitar cosas, ¿es bueno? Lo primero es que el valor nutricional de un alimento es el mismo, lo coma quien lo coma. Eso es algo muy importante a entender, ¿no? Porque si no entramos en, como yo soy deportista, puedo comer eso y tú no. Una manzana es una manzana y tiene X nutrientes si lo come un niño de 4 años o una persona que tiene 90. Un deportista de élite o una persona que está en el sofá viendo la tele. Eso no cambia. Lo que tú haces no cambia el valor de los alimentos ni su aporte nutricional. ¿Qué ocurre? Determinados deportistas que hacen sobre todo deportes de resistencia, maratones, nadadores, Tour de Francia, necesitan comer mucha cantidad de comida porque tienen mucho gasto energético, necesitan calorías, las calorías vienen de la comida, básicamente. Entonces, si tienen que consumir cantidades muy grandes de comida, a veces tienen que reducir la ingesta de fibra, la ingesta de grasa, ¿para qué? Para no tener unas digestiones muy largas, muy pesadas, en fin, se puede hacer muy difícil consumir una cantidad muy grande de comida que ellos necesitan para las etapas o para las competiciones con determinados alimentos. Es raro que una persona, antes de subirse 6 horas o 7 horas a la bici, se coma pues un plato de garbanzos, porque va a tener una digestión lenta, pesada, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde entra la selección de alimentos. Lo que es importante es decirle siempre al deportista cómo funciona un poco el tema, que tenga información sobre la alimentación, qué nutrientes aporta cada alimento y
que priorice unos en etapas de competición no significa que tenga que dejar los otros de lado. Vale. Que porque yo queme 15.000 calorías en el Tour de Francia en cada etapa, no tengo por qué hincharme a bollos ni mantener eso el resto del año. Lo que ocurre muchas veces es que ciertas personas que hacen deporte a un nivel muy alto se acostumbran a comer siempre con alimentos más procesados, que dan energía más rápida, por comodidad, etcétera, y luego cuando dejan el deporte pues no han aprendido realmente a alimentarse, ¿no? Claro. Siguen comiendo igual, la típica estrella de la NBA, que de repente ha engordado 20 kilos en un año. ¿Qué ha pasado? Pues que el hombre pasaba de estar entrenando 6 horas al día a estar en el sofá. Y se sigue alimentando a base de pizzas, porque antes creía que tenía esa carta blanca Claro. para comer como me dé la gana, porque la nutrición no importa tanto porque lo quemo. Realmente cada vez hay más conciencia de cómo la alimentación ayuda a los deportistas en el rendimiento, en evitar o minimizar las lesiones, en muchas cosas, ¿no? Y ya empezamos a ver cómo pues, aparece en las noticias, pues Messi ha incluido esto en su alimentación para mejorar tal. Entonces, poco a poco hay más conciencia de que la nutrición mejora el rendimiento del deportista, minimiza el riesgo de lesiones, etcétera. No es como algo que es solo gasolina, que es como se ha tratado durante mucho tiempo. Claro, pero que tampoco se puede trasladar el yo hago esta dieta porque soy un deportista de alto rendimiento a lo hago yo en mi casa, que estoy 8 horas sentada en el ordenador. Claro, pero eso ya es aplicar un poco el sentido común y yo no tengo por qué copiar a esta persona, o que yo me compre las botas de Messi no significa que vaya a jugar igual de bien que él. ¿Te Pues esto es un imaginas? poco parecido. No voy a copiar su rutina, ¿no? No voy a copiar la rutina del empresario del año que se levanta a las 3 de la mañana, hace X rutinas y yo no tengo su vida, ni sus circunstancias, ni su contexto, ¿no? Eso ya es un poco sentido común. Podemos aprender cosas, las figuras públicas de ese estilo, actores, famosos, etcétera, está genial que divulguen un poco hábitos saludables, pero que sean cosas muy genéricas, como, oye, hacer ejercicio, exponerse al aire libre, Comer comer verduras. más frutas, verduras, tal, pero no cosas específicas que los espectadores y los jóvenes también a veces tienen un poco ese reclamo, ¿no? De voy a hacer lo que ha dicho esta persona porque es máster de tal, o es el primero del mundo de tenis, o es el... Bueno, siempre hay que coger un poco esos conceptos con pinzas sabiendo que no son profesionales aunque sean deportistas de élite, no son profesionales de la salud. Hablando de sentido común, que es justo lo que has mencionado y de lo que divulga la gente en redes, hace no sé si pues un par de años yo vi a una influencer cuyo nombre no voy a mencionar diciendo que el agua deshidrata. Que claro, que ella se estaba bebiendo una botella de una bebida que estaba anunciando y ponía esto hidrata, pero el agua no pone que hidrate. Esto es un ejemplo solo de, pues, único, pero de otros fenómenos que vemos, o sea, igual que pasa con el terraplanismo. La cosa es, hay un montón de gente, igual que hay muchísima más información diciendo un montón de tonterías en Internet, y tonterías que a veces son peligrosas. ¿Qué opinamos del fenómeno de los desinfluencers, por decirlo de alguna manera? Araceli, ¿cómo convivís con esa realidad de gente diciendo barbaridades nutricionales? Pues ahí entra un poco, ¿no?, el poder de las redes sociales, ¿no? Quizás las redes sociales nos pueden ayudar un poco a inspirarnos, ¿no? Pero al final tiene que el hecho de llevar una buena alimentación, ¿no?, tiene que ser una decisión informada, ¿no? Porque al final la niña de 16 años que está viendo que el agua deshidrata más que hidrata, ¿no?, pues igual decide tomar otra serie de alimentos, ¿no? Quizás si a esa niña la hubieran educado, ¿no?, diciendo que si hubiera más información, ¿no?, tal y como habíamos hablado antes en los colegios, ¿no?, de que al final los hábitos alimenticios, ¿no?, pues habría mucha más información, ¿no?, y no nos creeríamos tanto, ¿no?, quizás a veces esos influencers, ¿no?, que son más desinfluencers, ¿no?, tal y como has dicho. Bea, ¿tú has convivido desde tu experiencia con situaciones de estas? ¿Con ver gente que realmente está convencida porque se lo ha visto un influencer de una barbaridad nutricional? Me iba a decir todos los días, no sé si todos los días, pero muchos días, porque claro, la única herramienta para eso es que, digamos, promovamos el espíritu crítico de la gente joven. Y piensa lo malo, el consumo de redes sociales es un consumo a veces muy solitario, ¿no? Donde uno está haciendo scroll, imagínate en TikTok, nadie se pasa TikTok, con lo cual hasta el infinito, y además, como decía antes Ander, eso está diseñado para que te ofrezca esa información que ha captado tu interés. Entonces, hay muchas posibilidades que te empiece a enseñar mucho contenido solo relacionado con esa desinformación, porque es lo que tú estás consumiendo. Entonces, pasas muchas horas viendo pues, vídeos o bueno, contenido visual, que sobre todo es el que tiene más calado, y no hay nada más. O sea, no hay nadie que te diga, oye, fuera en el mundo hay gente que sabe también mucho de esto que no está en TikTok, y debes de hacer una búsqueda accesoria o añadida a cualquiera de estas historias que estás viendo en Internet antes de adoptar esa, sobre todo cuando vas a cambiar tu estilo de vida, como cierto.
claro, para eso tenemos que enseñar a la gente y acompañar sobre todo a nuestros jóvenes en el uso de redes sociales. No cortárselas, pero sí que, bueno, pues que en los hogares pues hablen de estas cosas. Hay muchos padres que no les interesa nada esto, que saben que su hijo pues pasa mucho tiempo en TikTok, le hace mucha gracia, porque además le ve bailando, porque a veces estos vídeos están en el contexto donde sale texto mientras uno mueve las caderas, y entonces le parece que eso es pues naif, o sea, que no tiene ningún tipo de problema ni de peligro. Y a lo mejor mientras está la influencer o el tiktoker de turno bailando, se están mandando unos mensajes que son mentira, ¿no? Que están sesgados y que pueden ser potencialmente peligrosos. Eso es lo que tenemos que hacer con los jóvenes, igual que, ¿no? Pues cuando uno leía prensa, ¿no? y no dices, mira, vamos a comprar periódicos ni vamos a por la televisión, ¿no? Tú sabes que no te crees todo lo que te cuentan en la televisión, porque hay muchas cosas que tienen intereses, pues que están relacionados con algo que no tiene que ver contigo. Las redes sociales son lo mismo. Y yo no sé si eso lo estamos haciendo bien, porque se quedan las cosas como anecdóticas, ¿no? Pues que también vi el agua deshidrata, o pues tienes que hacer determinado tipo de conductas para perder peso, para estar bien. Pero no pasan de la anécdota. Y es, ¿qué vamos a hacer con eso? A nivel incluso educativo, ¿no? Pues quizás igual que se explicaba en su día, esto ya antiquísimo, de la pirámide de los alimentos, o ahora el plato de Harvard o tal, y hablamos de nutrición en los coles, quizás esos contenidos, ¿no? Para fomentar el espíritu crítico y el debate, como estamos haciendo aquí, pues también habría que incorporarlo en el proyecto curricular de los centros educativos. Me interesa mucho, quiero seguir hablando de desinfluencers porque creo que es un fenómeno que es digno de explorar, pero has mencionado el plato de Harvard y yo soy una fanática del plato de Harvard. Intento hacer toda mi alimentación basada en eso. Ander, como nutricionista, dime que lo estoy haciendo bien, porque si no, de verdad que tiras por tierra toda mi escala de valores. No está mal porque te ayuda a nivelar un poco el plato, entre comillas, o equilibrarlo, y que al menos la mitad sea verde, ¿no? O algo vegetal. Entonces, en ese sentido, muy bien, es un plus. Ahora, cuando no te hace grandes distinciones, al final dividimos los alimentos en 3 macronutrientes grandes, bueno, proteínas, hidratos y grasas, y tú sabes que la mitad verde, pero luego en proteínas a veces entra lo que has dicho. Yo soy de Albacete y entra aquí morcilla, entra no sé qué, entonces mucha carne roja. No, solo pollo. Puede haber muchas diferencias entre alimentos dentro del mismo grupo, ¿no? Entonces, no está mal porque promueve un poco que al menos el plato siempre se acompañe y en cantidad suficiente de vegetales, altos en fibra, vitaminas, minerales, etcétera, pero tampoco es una dieta como tal que luego te ayude a seleccionar qué alimentos, ¿no? Entonces, está bien, pero es un primer nivel, por decir de alguna forma. Y ahora volvamos a los desinfluencers. ¿Qué te has encontrado por ahí? ¿Qué riesgos yo creo ves? que es el problema de siempre adaptado a la era moderna, porque al final el que lanza ese tipo de mensajes en Internet pues lo lanzaría también en el bar de debajo de su casa o en el trabajo, con sus amigos o lo que sea, ¿no? Solo que ahora tienes un altavoz que te permite llegar a muchísima gente. Como ha dicho ella, el problema es que la máquina tiene un algoritmo de tal forma que premia un poco el contenido que mejor funciona, el más visual, el más tal. Si tú entiende como tu comportamiento y sabe cuánto tiempo estás mirando un vídeo, si te interesa, no te interesa, si le das like, si no, y cuando es eso, te metes un poco en tu burbuja porque dejas de ver todo el resto del contenido, solo te muestra lo mismo, la misma tendencia, el mismo grupo, ¿no? Lo que hemos dicho antes de dividirse en grupos. Entonces, es muy complicado porque aclamar al sentido común. ¿Cómo le digo yo a una persona que las galletas María de la dieta que le han dado en el hospital está mal? Que lo que dice lucha el otro contra el médico, además. Es que ahí estás luchando contra el médico. Es que es todo el rato fantasmas, lo que hemos dicho antes. Entonces, esto está mal y esto también. Entonces, ¿por qué te tengo que creer a ti? Claro. Entonces, es una lucha constante en la que tienes que andar, pues bueno, intentando aclamar un poco la lógica, intentando mejorar sobre todo tu discurso. Yo me he dado cuenta que los profesionales algo que tenemos que hacer es saber transmitir. Y si yo tengo a esta persona adelante, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo hablar para que me entienda? Que aquí no tiene que ser yo soy el profesional, tú callas y haces, porque eso no sirve a la larga, ¿no? Y también los profesionales tenemos que entender que el tiempo que las personas pasan con nosotros va a estar limitado. La gente no va a estar pagando de por vida un psicólogo, una psicóloga, un entrenador, un fisio, un nutricionista. Es un gasto, y es un gasto extra. El tiempo que estén contigo, por lo menos que aprendan un poco cosas básicas, que luego puedan seguirlo por su cuenta, que si necesitan más adelante vuelvan, por periodos, lo que sea, ¿no? Pero no le puedes hacer tampoco dependiente, igual que tampoco queremos que sea dependiente de una app o lo que hemos dicho antes. Entonces, es un poco una lucha constante en la que lo que tienes que hacer es, te mandan mensajes, ¿no? Tus seguidores, tus clientes, tus amigos. ¿Has visto lo que ha dicho este? Mira, yo me centro en lo que hago yo y creo que la guerra no lleva a ningún sitio. Encima también nos cuesta diferenciar cuando el mensaje viene de alguien que nos cae bien,
Pues si lo ha dicho un famoso que me cae bien y le aprecio, ya lo veo con otros ojos. Si lo dice uno que me cae mal, enseguida paso de él. Entonces no merece la pena entrar en la guerra. La mejor forma es intentar hacer tu trabajo lo mejor posible, y en eso es en lo que nos tenemos que centrar los profesionales un poco, en dar buena información y que luego, con suerte, la persona pueda decir: mira, lo que dice este tío parece que tiene lógica. Además, da detrás una base de que hay ciertos estudios o hay ciertas cosas. Ahí entramos en otro terreno pantanoso, porque se ha puesto de moda poner de estudios para todo, hasta para cualquier cosa, ¿no? Pero tenemos un problema, es que la mayoría de la población no sabe interpretarlos. No sabe ni dónde se buscan, ni cómo conseguirlos, ni sabe Ni si parámetros son de estadística. de calidad. Vienen en inglés, no saben el inglés. Entonces, hemos llegado a un punto en el que hay gente que literalmente se está riendo la cara de sus seguidores con desinformación, con cosas como la del agua, pero encima te ponen un estudio que dice lo contrario a lo que dicen. Pero como tú no tienes capacidad de buscarlo, interpretarlo, entenderlo, dices: coño, le da un poco la falacia de autoridad a decir: mira, este también pone estudios, este también, ¿a quién creo? Ya no vale con poner eso, ya no vale con tener detrás una base científica, con tener... Es un tema complicado. Aquí también quería meter un poco el ámbito de la sostenibilidad, porque además a los jóvenes cada vez les preocupa más, afortunadamente, la protección del planeta, lo cual además está muy ligado a la dieta. O sea, a mí me resulta siempre como muy chocante que casualmente la dieta más saludable para nosotros generalmente es la más saludable para el planeta. Me gustaría saber un poco ahí qué tendencias veis, Araceli, si realmente crees que ahora estáis cada vez más, si lo estáis teniendo en cuenta a la hora de elegir. Sí, yo creo que sí que existe, que los jóvenes cada vez sí que somos más conscientes, ¿no?, de esos alimentos sostenibles, ¿no?, que al final pues también suelen ser productos frescos, ¿no?, en los que también son proveedores locales, ¿no? Entonces también estamos un poco también incentivando también a los comercios locales, ¿no? Entonces sí que pienso que los jóvenes cada vez están más informados y sí que cada vez intentan, ¿no?, incorporar esos nuevos alimentos, ¿no?, más sostenibles, ¿no?, y por lo general más frescos, ¿no?, en sus dietas, ¿no? Que lo tienen en cuenta más de... está rico, o sea, algo más, piensan en algo más que si está rico o me gusta. Sí, yo creo que, por ejemplo, que si vemos, por ejemplo, unos huevos que son... son criados, ¿no?, con gallinas de suelo. Sí, de suelo, ¿no? Entonces, frente a unos que son normales, creo que por lo general, ¿no?, al final esa educación, ¿no?, quizás también es pobre, ¿no?, pero también creo que sí que... Algo hace. Claro, que algo hace. En el ámbito deportivo entiendo que la sostenibilidad de la alimentación no es algo que se suela habitualmente trabajar, y sí que me había faltado a ti preguntarte un poco por estos desinfluencers también dentro del mundo deportivo. Javi, ¿existen? Sí, al igual, o sea, en el ámbito de la nutrición, en el ámbito de la belleza, en el ámbito del deporte, al final en todos los ámbitos hay informadores y desinformadores. Y pasa un poco igual que hablábamos con los alimentos, un ejercicio bueno, un ejercicio malo, esto sí, esto no, esto es para, esto es para, o sea, al final... El problema es que, claro, la gente pasa en todos los sectores, y en el sector del deporte, que es en lo que más también yo tengo un poquito identificado, es que la gente se suma al carro de lo que funciona en redes sociales para tener un mayor altavoz, una mayor visibilidad o un tal, de que gente sin conocimientos o formación específica se pone a divulgar un mensaje que, como ven que funciona en redes sociales, lo hacen, sin ni siquiera... ya no tener una formación, sino ni siquiera entrenar. O sea, al final es que dices, estás explicando o divulgando algo que ni siquiera tú mismo haces. Esto pasa un poco, también un poquito aplicado al ámbito de la nutrición, con lo que hemos hablado antes de las y los desinfluencers, en que intentan transmitir un mensaje más de quiérete tal y como eres, la naturalidad, del tal, cuando esa propia persona ni siquiera se siente bien consigo misma cuando se mira en el espejo, y aquí entra también un poco el ámbito psicológico o a nivel de trabajo mental. Entonces, en todos los sectores ocurre, en el sector deportivo también pasa, y es complicado, por lo que hemos hablado un poco antes, de que entras en esa burbuja del algoritmo que te persigue, que te empieza a dar todo el rato como pequeños toques de atención alrededor de ti, de que sigas viendo eso, pero al final sigues encerrado en un bucle. Entonces, para salir un poco de ese bucle, intentar ser un poquito más genéricos, y luego también el tema de la flexibilidad que defendemos todo el rato, tanto a nivel de nutrición como a nivel de deporte, es que tu entorno te sume, e intentar
eliminar un poco esos extremos o de hay que hacer esto porque está estandarizado en un rango de edad o en un rango social o en un grupo específico. Y partiendo de esa base que es muy sencilla realmente, pero como queremos hacerlo todo tan difícil, querer tener todo tan controlado, al final, si empezáramos por esos pilares base o fundamentales, yo creo que mejoraría muchísimo. Y como hemos comentado antes también, con conversaciones así, yo creo que pueden añadir muchísimo más valor que todo lo que tenemos a nivel de tecnología, redes sociales, etcétera. Pues qué bien, oye, me alegro un montón de que estemos aquí entonces. Bea, un poco por alusiones, también os lo había contado Araceli antes, ella lo había planteado como un aspecto positivo, el hecho de que haya una corriente body positive, pero me ha llamado mucho la atención el fenómeno que comenta Javi de, oye, gente que te vende esto y luego ella no se siente así, o incluso a mí me lo contaron el otro día de pues una persona famosa que su discurso, que tiene, o sea, es una chica que tiene muy, muy buen cuerpo y su discurso es yo como lo que quiero, estoy todo el día comiendo hamburguesas y luego pues la gente que la conoce a nivel personal me dijo no, solo come brócoli hervido. ¿Cómo convivimos con esto? O sea, ¿cómo convivimos con alguien que nos está diciendo como hamburguesas todos los días? O sea, ¿cómo se recibe esa información? ¿Qué riesgos hay ahí? Pues eso yo creo que pasa en todos los ámbitos de la vida. Eso es como el empollón de tu clase que te decía que se había estudiado el examen el día de antes, sí, ¿no? Y sacaba una matrícula de honor, ¿no? O la que te dice que no se ha hecho ningún retoque, que todo es natural y entonces tú sabes que no. Yo recuerdo así como anécdota, ¿no? Como estamos estos jóvenes, un clip de La Pringada, que es una youtuber, ¿no? Que hablaba de cómo Carlota Corredera había estado siempre hablando, ¿no? Del body positive y tal, esta presentadora de televisión, y de repente sale en una portada de revista con un cuerpo mucho más normativo que el previo diciendo cómo se lo había currado para estar delgada, ¿no? Y entonces titulaba este vídeo de YouTube, ponía Carlota Corredera gorda traicionera, ¿no? Porque era como abogas por algo porque es la historia que tú te cuentas para aceptarte en tus taritas, en tus cosas que en el fondo no te cuadran, ¿no? Y luego no actúas así. Bueno, yo sí que creo que el camino a la aceptación está bien, pero no nos podemos olvidar de la salud. O sea, pienso que también mandar mensajes vacíos, ¿no? De que todo da igual, ¿no? A ti te da igual fumar, ¿no? Es como el que yo fumo y me va fenomenal y abogo por el tabaco porque me acepto con mis dientes no sé cómo y mis manos no sé cómo. Bueno, pues oye, yo creo que eso a todos nos escandalizaría, ¿no? A veces en esto del body positive caemos incluso un poco en eso. Qué buen ejemplo. Entonces, creo que hay cuerpos dentro de un rango, ¿no? De muchos de la estética, ¿no? Que pueden estar bien y no tenemos tampoco por qué estar todos en el rango bajo, ¿no? Del peso, con estos cuerpos pues más normativos, más aceptados desde también las campañas de publicidad, pero también irse al otro polo sin más. A mí no me parece que eso deba de ser un mensaje que demos a la población. Luego está que tampoco hay, ¿no? Como en esto del mural del colegio, del gordito y el no tal, a esa gente tacharla y no decir, mira, tu cuerpo no vale. Bueno, eso tampoco, porque hay muchos cuerpos, muchas maneras de sentirte con tu cuerpo y nadie debería tampoco de juzgar a los demás, porque eso es otra cosa que también hacemos mucho, ¿no? El poner el dedo en el que es un poco diferente y entonces, claro, ese solamente le queda aceptarse. Y contarse una historia, que puede ser desde que, mira, las hamburguesas molan mogollón y es que yo soy de la cultura de las hamburguesas y estoy así porque quiero. Y luego pasa como eso que estabas diciendo, ¿no? Que exactamente no es así. Al final todos somos la historia que nos contamos. Entonces, bueno, pienso que ahora también tenemos mucha más aceptación de que todos estos problemas de salud mental pues podemos consultarlos, pero que no debe de ir solamente el acéptate, sino el acéptate y haz por mejorar esas cosas que a la larga no te van a ir bien, ¿no? Pues como pasa con el tabaco. Además es que, o sea, me quedo sobre todo con este consejo y para que dejemos mucho la cultura de asumir que la delgadez equivale a salud, porque no es cierto. O sea, basta con ver a las top models de los años 90 que lo único que hacían era fumar para estar delgadas, sin comer absolutamente nada, y pensar que cuerpos que se salen de ahí son insanos, cuando no son cosas que sean sinónimas. Me quedo también mucho con este mensaje desde la aceptación propia y desde la aceptación de los demás, de dejar de señalar un cuerpo menos estéticamente normativo como algo que por de facto sea insano. Y ya para cerrar, porque creo que llevamos aquí muchísimo tiempo, aunque yo me quedaría todavía más, me gustaría que de todo lo que hemos comentado os quedarais con alguna idea o lanzarais algún pequeño consejo. O sea, hemos hablado de muchos temas, cada uno se ha centrado más en alguno, entonces, bueno, una pequeña píldora que consideréis que es el mensaje importante por vuestra parte a dejar claro. Ander, si quieres empezamos contigo. Vale, yo por terminar también con el tema anterior, quiero decir que no hay que elegir. O sea, las personas no tienen que elegir entre si quiero salud mental, quiero salud física o qué quiero. Es como un triángulo en la que tiene que haber
física, mental y social. La persona tiene que saber un poco pues, jugar con las tres y encontrar un pequeño equilibrio, pero no hay que crear bandos, no hay que polarizar y todo forma parte de una salud dentro de las personas. No puedes elegir una y otra o no hay que crear bandos. Como mensaje, sobre todo, por alusión al tema de las dietas, al tema de la nutrición, pues eso, siempre nos está intentando vender el atajo, la píldora mágica, lo que no sabías hasta hoy, ¿no? Lo que nunca ha funcionado era por esto, no hay atajos. Lo aburrido funciona, aunque no sea lo más novedoso, y normalmente es un cúmulo de buenos hábitos. La alimentación es un pilar fundamental, pero también lo es, por ejemplo, el ejercicio, descansar lo suficiente por la noche, no estar todo el día estresados, en fin, es un cúmulo de cosas. Es muy difícil que tú intentes cuidar o cambiar solo una y tu vida vaya a cambiar mucho, ¿no? Con una pequeña cosa. Entonces, centrarse los jóvenes sobre todo en intentar hacer una alimentación más nutritiva, más saludable, menos productos, eso al mismo tiempo les va a ayudar un poquito a estar con más energía, sentirse mejor, que salgan más a la calle, menos pantallas, hacer más ejercicio, que se junten, como ha dicho ella, pues para hacer otras cosas. No siempre nos tenemos que juntar para beber o para comer, podemos hacer otros planes. Vamos a hacer deporte al aire libre, vamos a la playa, vamos a la montaña. Dejar un poco de relacionarnos siempre pues alrededor de una mesa, comiendo y bebiendo, y sobre todo entender que la salud es algo multifactorial, que depende de muchos factores y tenemos que cuidar un poco todos ellos y no tenemos que elegir ni enfrentarnos entre nosotros por bandos. A mí lo que me gusta es que es verdad que aunque estas son carreras de fondo, este cambio de hábitos y de informarse más es una carrera de fondo, pero es una rueda que a la que pulsas una tecla enseguida la siguiente se activa, a la que haces un poco de deporte. Exacto. Tienes ganas de comer más sano, a la que estás más sano duermes mejor. Así que bueno, pues os animo a entrar en esta rueda. Araceli, ¿cuál es tu mensaje, consejo para cerrar? Yo como mensaje, ¿no?, quería lanzar que al final la alimentación tiene que ser una decisión informada, ¿no?, tomada por uno mismo, ¿no?, y que además también tenemos que tener en cuenta, ¿no?, pues ese poder que hablábamos un poco de las redes sociales, que sí, que es muy bonito lanzar un mensaje como hablábamos antes, body positive, ¿no? Pero al final también, ¿no?, tenemos que tener una información, ¿no?, y pueden ayudarnos a inspirarnos, ¿no?, pero sin obsesionarnos, ¿no? Al final existe un problema, ¿no?, cuando esos cambios alimenticios interfieren, ¿no?, en tu vida cotidiana, ¿no? En cuanto dejamos un poco, hablábamos un poco, ¿no?, de esa obsesión, ¿no? Al final, cuando veamos que esos cambios alimenticios interfieran en nuestra vida cotidiana, existirá seguramente un problema. Bandera roja cuando veáis que algo no funciona ya con vuestras relaciones sociales a nivel alimentario. Javi. Pues un poco en la misma línea que los compañeros. Al final es no irnos a los extremos, intentar buscar ese equilibrio con la parte nutricional, con el ejercicio o con una vida un poquito más activa y con el entorno social que nos aporte, que nos ayude y que sume. Al final es el tridente de decir, entre todo, buscar ese equilibrio. Y yo siempre digo que más no es mejor, o sea, mejor es mejor. Al final, claro, vamos a analizar lo que estamos haciendo y vamos a intentar ir haciendo las cosas mejor, no querer ir a más sin haber hecho cambios en lo que ya hacemos en nuestro día a día. No es coger esto, lo desecho y ahora cojo esto y lo aplico. Si fuera tan fácil cambiar el disco duro de nuestro interior, haríamos un reset y lo tendríamos automático. Pero y no venderían dietas milagros. Si claro, y no fácil. Se vendería todo lo que se vende en el entorno, y al final es buscar pequeñas estrategias, pequeños cambios aplicados poquito a poco, de manera progresiva. Tampoco hay que hacer algo brusco 100%. Si voy al trabajo en transporte público, me bajo un par de paradas antes. Si tengo escaleras en casa, utilizarlas en vez del ascensor. Al final son pequeños tips que no le damos importancia, igual que ha dicho el de la exposición al sol, al aire libre, un buen descanso, un sueño reparador, profundo. Al final son pequeñas cosas que te van a aportar un beneficio mayor a nivel de salud general, pero ir haciéndolo de forma progresiva para que al final sea sostenible a largo plazo y sobre todo que aprendamos por nosotros mismos y que no tengamos que estar teniendo esa dependencia constante de profesionales o de personas, al final, que nos vayan nutriendo continuamente de toda esa información. O sea, una autonomía al final para tener un estilo de vida más sano y también un poco lo que decía antes Ander, que al final lo aburrido es al final lo que mejor funciona, y qué pena que lo veamos como algo aburrido. Volvamos a lo que decía Araceli, pues también eso, tener otro tipo de actividades y poner de moda y que deje de ser visto como aburrido. Bea, ¿con qué mensaje cerramos? Bueno, pues como yo, todo lo que han dicho estoy de acuerdo respecto
respecto a lo que uno puede hacer con uno mismo, me gustaría poner el foco en lo que podemos hacer con los demás. Y es que creo que no deberíamos de hablar de los cuerpos de los demás. Porque al final, hablando de los cuerpos de los demás, pues podemos... digamos, reforzar conductas, ¿no? De qué guapa, qué delgada estás, que no están bien, porque a lo mejor está pasando por un mal momento, o a lo mejor está haciendo algo respecto a sus hábitos de vida, sus hábitos nutricionales que no son buenos y estamos reforzando una conducta que no va a acabar bien. Y luego que todos los cuerpos son válidos, ¿no? Dentro de que no tengamos que hacer apología tampoco de modelos insanos de corporalidad, sí que debemos de aceptar pues que, bueno, pues que en la sociedad tiene que haber gente que estará en unos extremos, en otros, en el punto medio. Y hacer esos comentarios acaba generando problemas en el resto de la población, ¿no? Desde que a lo mejor decidan que no van a salir contigo porque eres una pesada, que insistes continuamente en que por qué no bebe, por qué no come esto, por qué no come lo otro y qué aburrida que eres, que has decidido ser vegana o vegetariana. Y luego, además, respecto a cómo nos percibimos, ¿no? Porque al final, haciendo este juicio, parece que solo hubiera un cuerpo válido y esto va a hacer que la persona que recibe ese comentario, que por otra parte probablemente no ha solicitado, haga cambios en su vida que puedan llevarle a un problema grave de salud mental o médico, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi mensaje. No se habla de los cuerpos de los demás. Esto aquí yo me sumo a esta bandera totalmente. No se comentan los cuerpos de la gente y, sobre todo, no disfracéis de salud la gordofobia, que esto pasa muchísimo. Bajo la bandera de la salud se cometen muchísimos errores. Así que directamente dejad los cuerpos de la gente en paz. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Ha sido una sesión interesantísima. Yo he aprendido un montón de cosas y nada, solo espero que os haya ayudado a pues, saber que tenéis que buscar más información, que no os quedéis en entornos burbuja, que os cierren pues a un solo punto de vista. Ojo con los desinfluencers, de verdad que el agua no deshidrata, ya creo que deberíais saberlo todos. Y también quedaros con esta parte de que a veces lo que no es tan sexy, lo que es un poco más aburrido, es lo que realmente funciona. Y os prometo que en cuanto empecéis a probarlo, vais a empezar a notar el cambio muy rápido, aunque sea una carrera de fondo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por vernos.